Dios les bendiga grandemente en este día. Qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de poder comunicarnos, de poder abrir los ojos, poder escuchar, poder respirar, poder estar en su presencia, tratando de estudiar juntos la palabra de Dios. Meditar en la Escritura. A la hora que tú estés mirando este video o escuchando este audio, estoy seguro que podemos disfrutar y tener la confianza de que el Señor nos ha sostenido. El amor de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan grande y nuestra fe en Él es tan fuerte que muchas veces expresamos: Señor, te doy gracias porque puedo vivir, porque estoy respirando. Pero ¿qué sucede con aquellos que ya no están? Aquellos que creyeron en el Señor y confiaron en el Señor. También hay una esperanza grandísima. El amor, el corazón puesto en Dios. La fe que tenemos en Dios va mucho más allá de esta vida. Tenemos la certeza que el que cree en Cristo, aunque haya muerto, vive. Vive en su presencia y sigue en esta comunión y sigue en esta relación. Esa es la vida eterna. Creer en Jesucristo y conocer al Padre. Esta es la vida eterna que el Señor nos habla en Juan capítulo 17. Qué maravilloso es la fe puesta en Dios. Tenemos confianza, tenemos esperanza, tenemos la certeza, tenemos la plenitud de nuestra vida. No solamente en esta tierra, sino después de esta tierra. Estamos confiando en Él, seguros en Él, porque la salvación de Dios va mucho más allá de lo que nosotros percibimos y vemos aquí. Esto es un tema que sería muy profundo y nos llevaría mucho tiempo comentarlo, pero solamente quise iniciar dándote esta palabra. Más allá de lo que nosotros vemos, percibimos con nuestros sentidos. Cuando llega el momento en el cual todo esto se acaba, nuestra relación con Dios continúa. No se acaba la relación con Dios. Esa es la vida eterna. Estamos disfrutando de Dios, estamos conociéndole a Él. Entonces, cada vez que tú y yo nos ponemos de acuerdo en nuestro corazón, mente y espíritu, nos ponemos y nos centramos en buscar su presencia. Cuando tú y yo estamos dispuestos a leer la Biblia, a orar, a tomar lugar en el lugar secreto, a pasar este momento, estamos disfrutando de lo más grande que hay. Y no solamente cuando estamos orando, o no solamente cuando estamos en nuestro tiempo devocional, sino cuando salimos. Estamos conscientes de la presencia de Dios en todo el tiempo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos, tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros. Estamos en la quinta parte del Salmo 119. Estamos iniciando la quinta, o lo que es la letra G, así es como viene en la palabra de Dios, como tú vas a encontrar dividida de las 22 secciones, cada letra del alfabeto. Y encontramos esta sección. El salmista sigue con esta oración. El salmista sigue platicando con Dios, el salmista sigue hablando con el Señor y sigue haciendo esta oración basada en la palabra. Y es algo maravilloso lo que tú y yo podemos encontrar, esta riqueza, esta joya. Y cómo este hombre, con toda la inteligencia que Dios le dio, con toda la capacidad, con toda su inspiración y con toda la capacidad poética e inteligente, empieza a estructurar esta maravillosa palabra, este acróstico a la palabra de Dios, estas secciones, y cómo cada una de ellas nos deja esta riqueza. Cómo la palabra de Dios nos impulsa, nos inspira y nos lleva a estar considerando lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro. La palabra de Dios es una lámpara. La palabra de Dios es un instrumento. La palabra de Dios es la vida. La palabra de Dios nos vivifica. Todo esto encontramos en el Salmo 119. Y si tienes tu Biblia ahí a la mano, o en el momento, si vuelves a mirar este video y tienes la palabra de Dios, sería muy interesante y sería muy saludable que puedas estar leyendo la Biblia. Que esto sea como un instrumento, como una herramienta para que tú puedas reflexionar acerca de ella. Pero la meta principal de estos devocionales, o la meta principal de este estudio bíblico, es llevarte a ti y conducirte a que tú veas en la palabra de Dios lo que el Señor quiere decirte. A que veas en la palabra de Dios lo que Dios te está diciendo en ese momento. A que tomes acciones. En ninguna forma, en ninguna manera, la palabra de Dios nos lleva a depender del predicador. El predicador nos debe de llevar a depender de la palabra de Dios. Esa es la estrategia bíblica. La Biblia no te debe de llevar a depender del predicador. Eso está incorrecto.
Pero cuando el predicador te está llevando a depender de la Biblia, esa es la forma correcta en la cual el Señor desea que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque lo que da vida a tu vida, lo que vivifica tu persona, es la palabra de Dios. Lo que una iglesia necesita no es conocer la vida de su pastor, ni tampoco las experiencias que ellos pasan. Lo que una iglesia necesita es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vivifica. Si tú eres pastor o eres líder en una iglesia, la gente no necesita escuchar tus experiencias, porque tus experiencias no dan vida. No necesitan escuchar siempre lo que tú piensas, porque tus pensamientos no dan vida. Lo que da vida es la palabra de Dios. Esa es la diferencia enorme o la gran diferencia entre un predicador y quizá un motivador. El predicador tiene la labor y también él se hace a un lado para que sea la palabra de Dios la que hable. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que vivifica es la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Si tú y yo vamos juntos a la palabra de Dios en el Salmo 119, el versículo 33, empieza esta sección y termina en el versículo 40. Esto dice: Instrúyeme, oh Señor, instrúyeme, oh Yahweh, en la senda de tus mandamientos, y los guardaré. ¡Qué maravillosa oración! Instrúyeme, Señor, tú instrúyeme. Mientras que la religión, el humanismo o todo aquello que nosotros como hombres pudiéramos inventar, la religión trata de todo lo que tú puedes hacer o lo que tú debes hacer para poder ser aceptado delante de Dios. Y la Biblia nos habla de lo que Dios hizo para aceptarnos. Envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y todo esto empieza en Dios. Y el salmista lo está viendo, lo está notando, lo conoce, percibe el corazón y dice: tú instrúyeme, que seas tú quien me enseñe. Necesito que tú me instruyas. Y esto es maravilloso, la forma en la cual el Señor trabaja. Muchas veces, o la mayoría de las veces, o el 100%, el 99.9% de las veces, no vas a escuchar la voz de Dios audiblemente, sino que Dios nos va proveyendo de personas que pueden instruirnos acerca de la forma en la que Él quiere que nosotros conozcamos. Nos instruye y nos bendice a través de la familia, nos bendice a través de una iglesia, nos bendice a través de personas preparadas que pueden conducirnos a lo que Él desea decirnos en la palabra. Pero el salmista está orando y diciendo: Señor, instrúyeme. Instrúyeme en la senda de tus mandamientos y los guardaré. Si no hay instrucción en tu palabra, si no hay instrucción en lo que leo, difícilmente voy a conocer lo que debo de hacer. Si usted ha leído la palabra de Dios, en Hechos dice la palabra del Señor que cuando iba un hombre etíope leyendo al profeta Isaías, Felipe se le acerca y le hace una pregunta muy clara: ¿usted entiende lo que lee? Y el etíope responde: ¿cómo voy a comprender si no hay nadie que me explique? Pero el salmista está diciendo: instrúyeme, Señor. Necesito instrucción. La humildad hace por un lado a la soberbia de creer: es que yo ya todo lo sé, y a mí no me pueden enseñar nada, yo ya tengo mucho tiempo recorrido, yo he leído infinidad de libros, no hay nada. Pero el salmista, a pesar de que está escribiendo esta joya y con toda la inteligencia y con toda la inspiración y con todo su corazón, todavía está reconociendo: me falta mucho por aprender. Señor, instrúyeme. Esa es la manera correcta en la cual usted y yo debemos de llegar a la presencia de Dios. Esta es la manera correcta en la cual debemos de leer la palabra de Dios, con humildad. Muchas veces vamos a la palabra, leemos la Biblia, agarramos este maravilloso libro, lo abrimos y lo leemos en una actitud tan soberbios, tan llenos de orgullo, diciendo: es que ya sé lo que dice el Salmo 23, es que ya sé lo que dice Mateo 5, es que yo ya sé, ¿qué me van a decir? O estás escuchando que alguien comparte la palabra y lo hacemos con una manera tan orgullosa: ¿qué me van a decir a mí? ¿Qué me van? Y la palabra de Dios nos lleva siempre a la humildad. Podemos aprender algo nuevo cuando tenemos esta disposición, y el salmista reconoce su incompetencia. El salmista reconoce sus limitaciones. El salmista está reconociendo: yo no lo sé todo, pero no quiero tener cualquier maestro. Él está orando y le dice al Señor: tú instrúyeme en la senda de tus mandamientos y los guardaré.
El versículo 34 dice, dame entendimiento para que guarde tu ley. Con todo mi corazón la guardaré. No está diciendo, Señor, dame sentimientos cuando lea la Biblia. No está diciendo, Señor, que sienta algo bonito. Eso es algo sumamente importante de notar, porque el salmista está pidiendo entendimiento, está pidiendo inteligencia, está pidiendo sabiduría para poder comprender la palabra. No sé en qué momento, quizá te ha pasado, pero hay cierto grupo de personas que consideran que al leer la Biblia solamente son nuestras emociones las que deben de ser afectadas. O es que cuando leo la Biblia siento muy bonito, es que no sentí nada, es que cuando yo leo la Biblia no siento nada. Y lo que el salmista está diciendo es, no son sentimientos. Es entendimiento, es inteligencia, es la capacidad de aplicar lo que estoy leyendo, comprenderlo y procesarlo en mi pensamiento y convertirlo en una acción. Dame entendimiento, dame la capacidad de comprender lo que tú estás diciendo y no lo que yo quiero que digas. Esto es lo que está diciendo el salmista. Estos dos versículos, primeramente dice, instrúyeme, Señor. La humildad de saber que no lo conoces todo, la humildad de reconocer que necesitas instrucción. Y luego el segundo versículo, y dame entendimiento, dame la capacidad de captar lo que tú me estás diciendo. Muchas veces tú consideras que tienes años escuchando la palabra de Dios o leyendo la Biblia, pero si tu actitud es que a mí no me pueden enseñar nada, jamás vas a crecer espiritualmente. Pero cuando llegamos con esa actitud como un niño, como hace la referencia al Señor Jesús, con un hambre de aprender, con un deseo de aprender, con una humildad para poder aplicar la palabra, entonces va a transformar tu vida. La meta de la palabra de Dios no es emocionarnos. La meta de la palabra de Dios no es llenarnos intelectualmente solamente. La meta de la palabra de Dios es conformarnos cada día más a la imagen de Dios. Es llevarnos en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir a la imagen de Cristo. Esa es la meta de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo la Biblia, cuando usted lee la Biblia, nos metemos, profundizamos en la Escritura con un deseo en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos ser como tú, Señor. Entonces, nuestro ego tiene que ser deshecho. Entonces nuestros conceptos tienen que ser hechos por un lado. Entonces mi orgullo tiene que ser aplastado y tengo que reconocer que no lo sé todo, que necesito instrucción, que me urge el entendimiento que viene de parte de Dios y llegar a la palabra. Ahora una cosa es ir a la palabra de Dios y mirar lo que ella me dice. Y otra cosa es tratar de encontrarle un significado a cada palabra. Hay personas que leen la Biblia de una manera tan metafórica que dicen, es que lo estoy leyendo, pero no sé qué significa. Es que no sé qué quiere decir. Cuando Dios te habla en la palabra es tan clara, tan evidente, tan radical, tan contundente, que no tienes duda de lo que te está diciendo. Pero cuando también desviamos nuestro pensamiento a tratar de encontrarle una metáfora a todo, como si la Biblia fuera una parábola completa. La Biblia es la palabra de Dios, es real, es objetiva. Y cuando la Biblia te habla, te da algo, tú sabes, percibes en tu corazón, lo captas en tu entendimiento y se transforma en una acción. Por eso Santiago dice, no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Pero para convertirte en un hacedor de la palabra, tienes que llegar con estas dos actitudes delante de Dios. Número 1, instrúyeme, Señor. Y número 2, dame entendimiento. ¿Qué es lo que realmente tú estás diciendo en esta parte de la Biblia? Porque por la situación, la circunstancia que yo estoy pasando, muchas veces deseo poner cosas en la Biblia que no están. Y las uso como una frase bonita, y las uso como una estrategia, y lo usamos como un eslogan para esa situación. Pero no es así. Yo tengo que ir a la palabra, pedir instrucción y entendimiento, y permitir que sea la palabra de Dios la que hable a mi vida, que deshaga mis conceptos, que transforme mis pensamientos, que me confronte. Antes de esperar confrontar a otros con la palabra de Dios, yo necesito ser confrontado por la palabra de Dios.
Usted necesita ser confrontado y confrontada con la palabra de Dios antes de salir y juzgar a otros. Usted tiene que entender lo que la palabra de Dios está diciendo y para eso se requiere la instrucción del Espíritu Santo y el entendimiento de profundizar en la palabra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal después de haber dicho, el Señor dice en su palabra cuando su palabra no lo dijo? ¿Cuántas veces queremos juzgar a otros, condenar a otros por algo que nosotros pensamos y usamos la Biblia como pretexto cuando la Biblia no lo dice? Tenemos que ir a la palabra de Dios, instrucción y entendimiento. Y luego en el versículo el salmista escribe esto: hazme andar por la senda de tus mandamientos, pues en ella me complazco. En ella me he complacido. Al leer tu ley, al leer tu palabra, es mi deleite. Estoy desesperado, estoy desesperada porque llega el momento en que pueda leer la Biblia, en que pueda leer la palabra, la Escritura y pueda regocijarme en ella. Confirmamos lo que te estoy diciendo. Lo primero, instrúyeme, Señor. En el versículo 34, dame entendimiento, y en el 35 dice, hazme andar por la senda. Señor, quiero recibir tu instrucción. Señor, necesito que me des el entendimiento para captar esa instrucción. Y en el versículo 35 se convierte en una acción. Hazme andar, que sea visible, que sea palpable. No basta solamente con memorizar la Escritura. No basta solamente con decirle a alguien, es que sentí muy bonito cuando leí la Escritura. La gente va a confiar en la Escritura de la cual tú estás hablando cuando miren tus acciones, no cuando escuchen tus palabras. Es por eso que la palabra de Dios es la instrucción que viene de parte de Dios, el entendimiento que viene de parte de Dios y la acción que nos lleva a la palabra de Dios. Hay personas que tienen años escuchando la palabra de Dios cada domingo en una iglesia. Hay personas que tienen años y tienen un entendimiento para poder descifrar o para poder desglosar cada parte de la Biblia. Y se preguntan a su alrededor, ¿por qué las personas no creen en la palabra? Si yo soy tan inteligente, si yo soy tan sabio. Porque la gente no va a conocer la palabra de Dios solamente por tu inteligencia, por tu sabiduría o por la permanencia en una iglesia. Las personas a tu alrededor van a empezar a mirar el poder de la palabra cuando miren tus acciones. Instrucción, entendimiento y acción. Es lo que el salmista está pidiendo. Señor, instrúyeme y guardaré tus mandamientos. Señor, dame entendimiento y con todo mi corazón la voy a guardar. Señor, hazme andar por la senda de tus mandamientos, pues en ella me he complacido. El salmista está diciendo, Señor, tu instrucción es un deleite. Señor, tu entendimiento es un deleite. Y Señor, hacer tu palabra es un gozo, no un sacrificio. Cumplir con tus mandamientos no es un sacrificio, no es una carga, no es un dolor, no es una molestia. Cumplir con tus mandamientos es un deleite. Cuando pensamos que obedecer la palabra de Dios es un sacrificio, es porque no estamos recibiendo ni la instrucción ni el entendimiento de parte de Dios. El salmista y toda la palabra de Dios nos habla acerca del cumplimiento del mandamiento. De obedecer a Cristo, de obedecer sus mandamientos es deleitable. No es un sacrificio, no es un dolor, no es una ofrenda, es algo que hacemos porque nos deleita, porque nos ama el Señor. Inclina mi corazón a tu testimonio. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 36, inclina mi corazón, Señor, a tu testimonio y no a las fábulas. Que realmente el entendimiento, la instrucción y lo que haga, que realmente sea tu palabra y no las fábulas. Que realmente sea tu palabra lo que yo escuche. Que no sean los cuentos, que no sean las experiencias, que no sean las cosas de otras personas, sino que sea tu palabra. El versículo 37, aparta mis ojos para que no vean la falsedad. Vivifícame en tus sendas. Confirma tu palabra a tu siervo que tiene temor de ti. Quita de mí el oprobio porque tus juicios son buenos. He anhelado tus mandamientos, vivifícame conforme a tu justicia. Qué oración tan poderosa, tan sencilla, pero qué inspiración nos da. Aparta mis ojos para que no vean la falsedad.
Nuestros ojos muchas veces se pueden desviar, nuestro corazón muchas veces se desvía hacia aquello que no es verdadero. Esa es la lucha que tú y yo siempre vamos a tener. Pero el salmista no le dice al Señor, Señor, te estoy demostrando que yo puedo mantenerme firme. El salmista hace esta oración y por eso es bueno orar la Escritura. Es necesario orar la palabra. Señor, aparta mis ojos para que no vean falsedad. Señor, confirma tu palabra en mi vida porque he amado tu palabra. Quita de mí la vergüenza, quita de mí el oprobio, porque tus juicios son buenos, que mi vida sea un testimonio de que tu palabra es verdad. Y termina esta sección en el versículo 40 el salmista, esta línea diciendo, he anhelado tus mandamientos, vivifícame conforme a tu justicia. Señor, lo que dice tu palabra, lo que dice tu escritura, lo que dicen tus mandamientos, que se vea reflejada en mi vida. Esta es la justicia de Dios. No mis sueños, no mis anhelos, no mi capricho, sino lo que tú prometes, lo que tú dices, lo que tú garantizas, Señor, que se vea en mi vida, que sea un testimonio. ¿Te das cuenta cómo es esto de maravilloso? La palabra de Dios nos enseña. Si alguien dice que tiene 30 años escuchando la palabra de Dios, pero aún no hay acción, aún no hay testimonio, aún no hay una vida, entonces quiere decir que esos 30 años probablemente esté escuchando solamente fantasías, fábulas o experiencias de otros. La palabra de Dios es algo tan personal, con una confrontación personal. Entonces, por eso, cuando estudiamos la Biblia, necesitamos pedirle al Señor lo que el salmista pide. Señor, instrúyeme. Con una actitud humilde, con una actitud sencilla, como un niño llega con su padre y le dice, papá, necesito que me enseñes esto. Papá, quiero conocer algo nuevo. Papá, quiero que tú me instruyas. Eso es lo que está diciendo el salmista. Voy a leer tus testimonios, voy a leer tus estatutos, voy a leer tu escritura. Pero enséñame, muéstrame, instrúyeme. Es por eso que la oración no se puede despegar de la lectura bíblica y la lectura bíblica no se puede completar sin oración. Oramos por entendimiento. Señor, permíteme conocer. Dame entendimiento para poder guardar tu palabra. Y la tercera parte de la oración sería, hazme andar en esas sendas. Que camine, que actúe, que obre, que hable, que trabaje, que todo lo que haga sea en tus mandamientos. Nazca de la instrucción que reciba de ti. Olvídate de las fábulas, de los cuentos, de genealogías, dice Pablo a Timoteo. No te entrometas en genealogías largas y en fábulas que no aprovechan para nada. En todo lo que te quiera llevar a discutir, hazte por un lado. Mejor, instrúyete en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Haz esta oración, que esta sea nuestra oración este día. Instrúyeme, Señor, en tu palabra. Que la oración sea, dame entendimiento para conducirme a través de tu palabra. Y hazme andar, dame la acción necesaria para que yo viva tu palabra. Entonces, Señor, que mi vida sea un reflejo de tu justicia. Quita de mí la vergüenza. Señor, aparta mis ojos de las falsedades y no permitas que sea guiado por fábulas, por cosas que no son tuyas. Entonces, viviremos anhelando los mandamientos de Dios y vivificándonos en su justicia. El Señor está dispuesto a bendecirte a través de su instrucción, a través del entendimiento en su palabra y a través de conducir tu vida con acciones. Tú y yo requerimos solamente comprometernos, confiar en Él y creer que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y de esta manera llegar delante del trono de Dios con toda confianza y recibir la instrucción, recibir el entendimiento y llevar a cabo la acción. Que el Señor te bendiga cada día más. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un placer estar contigo.